Teleantioquia presenta un espacio para hablar de los acuerdos alcanzados entre gobierno y FARC. Con argumentos. Teleantioquia, TV en grande. Buenas noches Medellín, buenas noches mi parroquia. Esto es Con Argumentos de su canal Teleantioquia. Programa con argumentos y Casa de la Memoria, donde hablaremos del tema que hoy nos marcará la historia. Hola, muy buenas noches, un saludo muy especial a todos nuestros televidentes, a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión especial de Teleantioquia con Argumentos. Vamos a hablar de un tema fundamental porque el próximo domingo, 2 de octubre, es un día fundamental, no solamente en el tema democrático, sino también en el tema de la paz para Colombia. Estamos hablando del plebiscito para la paz y vamos a hablar con argumentos. ¿Por qué decirle sí? O de pronto, esas personas, ¿qué deben de hacer para leer todos esos acuerdos, esos 6 puntos firmados este lunes en Cartagena, para que las personas tengan todos esos argumentos, para que puedan ir con todos los elementos a esa jornada democrática del próximo domingo? Y quiero saludar al viceministro de las TIC y también promotor del sí en el departamento de Antioquia, Daniel Quintero Calle. Daniel, bienvenido a este espacio, a este Museo Casa de la Memoria, uno de los sitios más importantes de la ciudad, porque acá es donde se conoce todo lo que han tenido que vivir esas víctimas por culpa de la guerra. Daniel, bienvenido y muy buenas noches. Oscar, muchas gracias por la invitación. Sin duda, este es un espacio muy importante. El Museo Casa de la Memoria es un museo ícono que representa lo que ha sido Medellín y Antioquia. Medellín y Antioquia han sido la ciudad y el departamento que más han sufrido esta guerra, y por eso es normal que aquí la esperanza, pero también el dolor se mezclen en una especie de debate y una especie de confrontación que los ciudadanos hemos venido sintiendo, y que precisamente en espacios como este, con argumentos, queremos bajarle el tono y queremos, por el contrario, subirle el tono a los argumentos para que los ciudadanos tomen la decisión que más les guste en función de lo que sienten, de lo que les duele o de la esperanza que tienen hacia el futuro. Daniel, y antes de ver un video sobre una campaña que ustedes vienen realizando acá en el departamento de Antioquia para con argumentos defender ese sí en el caso de ustedes, pero también para escuchar a los del no, quiero que hablemos sobre ese trabajo que se ha venido realizando en uno de los departamentos más golpeados por la violencia, que deja más personas afectadas por la guerra, y es escuchar también a esa contraparte. Es escucharlos con respeto, pero también decirle por qué votar sí. Es por qué votar sí, pero más que por qué votar sí es entender al otro. Nosotros lo que hemos querido es dirigirnos a la ciudadanía, sentarlos, los del sí, los del no, y que entre ellos escuchen. Yo creo que la victoria más grande que podemos tener es que los del sí entiendan por qué votan no los del no, y que los del no entiendan por qué los del sí están votando como están votando. Si logramos eso, después del 2 de octubre, sin importar cuál sea el resultado, vamos a poder empezar a construir un solo país, un solo departamento, una sola ciudad. Daniel, y vamos a ver ese video de esa campaña que ustedes vienen realizando acá en el departamento de Antioquia, que nace con el objetivo de escucharnos, porque usted decía, somos ciudadanos y hay que escuchar todos los argumentos, hay que escuchar a los del sí, hay que escuchar a los del no, pero la idea es tomar un rumbo para la paz. Veamos entonces este video. Muy bacana que dijeron estos días. Todo está cortado. Bueno, y si todo está cortado, ¿dónde está el 6.3? Entonces, ¿por qué lo relacionan ahí?
Bueno, respeto, veíamos ahí, solidaridad, argumentos, y la idea es escucharnos, que no exista una polarización ciudadana por el sí, por el no, sino que en realidad nos escuchemos y busquemos una alternativa conjunta para el país. Mire, y ustedes pueden participar con nuestras redes sociales, numeral, con argumentos. Sí, ¿es así? Con argumentos sí. Con argumentos sí, nos pueden escribir, nos pueden preguntar y aquí estaremos dialogando a través de esta etiqueta. Numeral, con argumentos sí. Daniel, y antes de darle paso a nuestros invitados y de presentarlos, porque la idea es también a través del arte expresar con argumentos qué se viene para el próximo 2 de octubre, quiero que me cuente un poco de este video, de dónde nace esta iniciativa, porque primero llegaron pitos, llegaron megáfonos, y la idea era escucharnos y sentarnos a hablar sobre las propuestas de cada parte. Alguien me preguntó, bueno, y fue muy difícil porque ellos llegaron pitando con gritos, megáfonos, y realmente no. Yo creo que todos estamos cargados, todos sentimos o mucho dolor o mucha esperanza, y hay mucha energía en el ambiente. Cuando ellos vieron las sillas del sí y del no, lo que encontraron fue un espacio para dialogar. Y todos se fueron sentando y nos fuimos sentando, y esa rabia que sentíamos al principio se convirtió en abrazos, ya había sonrisas, ya nos dimos cuenta que el otro no era un ogro, un tipo narcoterrorista o un paramilitar o no sé qué, que era un ciudadano, que era un hermano, que era alguien del barrio, que era otra persona como nosotros, que simplemente creía en cosas diferentes. Pero que uno crea una cosa o crea la otra no significa que uno sea malo o sea bueno, significa que cree en otra cosa. Y eso, lo bonito de esto es que creamos un espacio para que la gente se desahogue. Y un poquito este acuerdo de paz es eso también. La guerrilla usaba la violencia, las balas, y nosotros les tirábamos bombas. Y este acuerdo lo que pretende es que ellos lleguen al Congreso, sí, pero a eso, a hablar, a dialogar, a expresarse. Y puede que no estemos de acuerdo ni creamos en lo que ellos creen, pero entonces ya no van a dar balas, sino que se van a expresar. Eso es lo bonito de este ejercicio. Creo que fue una jornada pedagógica bastante interesante porque, como lo dice Daniel, definitivamente es escucharnos basados en los argumentos, pero también en el respeto. Y al principio ustedes vieron a dos artistas, a dos trovadores de nuestra Muy ciudad. buenos. Grupo Zafarrancho, ellos son David González, David Barrilete, y también Samir David López, porque los argumentos también tienen que venir desde todos los puntos de vista. Y esta vez lo hacemos desde el arte. Bienvenidos, muchachos, y bueno, adelante con sus trovas porque vamos a hablar con argumentos de todo este tema de la paz, pero a través de la trova. ¿Cuál es el del sí, cuál es el del no? Yo voy por el sí. Yo vamos a ver si voy por el no, mejor dicho. Bueno, de una. Adelante, muchachos. Vos que sos buen ciudadano, yo te pregunto, Samir, si el domingo en la mañana a votar vas a salir. Voy a ejercer el derecho y voy a ir tan contento, y a la mesa de votación llevaré mis argumentos. Y yo le creo a usted, Mincho, que es un pelado cuerdo. Más te pregunto si ya te leíste el acuerdo. Porque ya me lo leí y este no se lo leyó. Él va a votar por el sí, yo votaré por el no. Ay, 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 esto está bueno, Daniel, ¿cierto? Pero yo creo que los que se lo leen también votan por el sí. Vamos a ver. Sí, la idea es leernos los acuerdos, saber muy bien qué hay en esos 6 puntos para poder llegar con todos los elementos y con conciencia ese próximo 2 de octubre a este plebiscito. Miren, nos escriben ya a través de nuestro numeral con argumentos sí. Y hay una pregunta que se ha dado mucho en el departamento de Antioquia, Daniel. ¿Sabe cuál es? Tiene que ver con los jubilados, porque existe un rumor que se les va a recortar alguna platica de sus recursos para el tema de la paz. ¿Qué decirle a este Alex Flores que nos escribe a numeral con argumentos sí? Una preocupación latente acá en el departamento. Bueno, la verdad, a mí me sorprendió cuando alguien me dijo, oiga, es que nos van a recortar a los pensionados el 7% para pagar el proceso de paz. Eso es totalmente falso, es falso de toda falsedad. Es la mentira más grande que se ha dicho. Cuando uno se lee los acuerdos se da cuenta, lo primero es que el modelo económico no fue negociado. Ahí no se tocó ni una palabra que tuviera que ver con impuestos, absolutamente nada. Entonces ellos dicen, no, si no está en el acuerdo,
pero es que lo están diciendo. Sí, pero están diciendo muchas cosas que no son verdad. La verdad es que este es un acuerdo que se hizo precisamente para ayudarle a los más pobres y ayudarle a la gente que más problemas ha tenido, y sin duda los pensionados son personas que han tenido muchos problemas. Si nosotros gastáramos menos en guerra y más en educación, en pensiones, en salud, seríamos un mejor país. Hoy estamos gastando 6% del producto en guerra, el Producto Interno Bruto en guerra. Eso es demasiado. Eso es más de lo que gasta Estados Unidos. Solo un país nos supera en el mundo, Rusia. Claro, si uno se gasta tanta plata en guerra, entonces tiene que coger la plata de los pensionados. Por el contrario, si nosotros hacemos el acuerdo de paz, esto eventualmente va a convertirse en más recursos para todos los ciudadanos, para todos ustedes. Mire, y ayer escuchamos al presidente de la República en Cartagena cuando se firmaba ese acuerdo, precisamente eso, la importancia de no destinar tanto recurso a la guerra, sino a la paz. Y como usted lo decía, también hay que decirlo que toda esa plata que no se va a invertir en la guerra, pues se va a poder fortalecer en el tema de educación, en el tema de salud. Como lo decía el presidente, hay que esperar que todo esto se cumpla bajo los acuerdos, ojalá que sí, por el beneficio de la gente. Mire, y también hicimos preguntas con la gente, Daniel, y se los tenemos acá en esta transmisión especial de Teleantioquia. Vamos a ver qué nos pregunta Marcela Joya frente a los acuerdos. ¿Qué dudas tendrá Marcela Joya? Acá se los tenemos. Hola, mi nombre es Marcela Joya. Yo quiero saber si es verdad que las FARC no van a pagar por los delitos que ellos cometieron. Muchas gracias. Bueno, otra de las preguntas latentes, no solamente en el departamento de Antioquia, sino en el país, y tiene que ver con el tema de injusticia. Mucha gente dice que no van a pagar cárcel, que qué es lo que pasa. Pues acá tenemos la respuesta de Sergio Jaramillo, quien fue uno de los negociadores también de todo este proceso de paz. Las sanciones serán actos de reparación, acciones de reparación a las víctimas en los territorios en condiciones de restricción efectiva de la libertad hasta por 8 años para quienes reconozcan toda la verdad de los crímenes cometidos, o cárcel hasta por 20 años para quienes no lo hagan. Eso no es simbólico, eso es real y es una enorme contribución a la justicia y a la paz. Con argumentos aclarando todas las dudas de la ciudadanía frente a todo este proceso de paz, fueron 4 años de diálogos entre el gobierno y las FARC en La Habana, Cuba, que ya se materializó ese acuerdo ayer lunes en la ciudad de Cartagena. Por lo pronto los invitamos a un corte comercial, ya regresamos para seguir con argumentos, hablando sobre todo este proceso de paz, de lo que viene, qué va a pasar con el posconflicto luego del plebiscito que se va a refrendar o no el próximo domingo. Acá les tenemos y les aclaramos todas estas dudas. Ya regresamos, pero recuerden nuestro numeral. Con argumentos sí nos pueden preguntar y acá les estaremos dando respuesta. Ya regresamos. Vos te fuiste por el no, mas yo escojo la opción de darle a mi país paz y reconciliación. Se la puede dar usted y tíreme pasitico, que yo argumento mi no y ese no pa' el plebiscito. Pero es mejor sin armas tener la paz en mi tierra. Mejor es con argumentos y decirle no a la guerra. Grupo Zafarrancho, ¿cómo le ha parecido, Daniel? Oiga, muy bien, eso me gustó mucho. Es un rifirrafe, pero con argumentos y con respeto también. Lo importante aquí es entender que cuando alguien vota no significa que quiera la guerra y entonces que es un enemigo de la paz. No, la gente que vota no, algunos
es porque no saben, no han leído bien los acuerdos, no tienen toda la información. Algunos es porque les ha dolido muchísimo. Yo me encontré hace poco a alguien que me decía, Daniel, es que mira, yo estoy en un dilema muy grande. Hace 14 años me mataron a mi papá, a mi hermano. Y yo tenía 7 años, me mataron a mi hermano, la guerrilla me mató a mi hermano hace 14 años. Yo iba a votar por el no. Pero ahora tengo un dilema porque tengo una razón para votar por el sí. Tengo un hijo de 2 años y quiero darle un futuro diferente al que yo tuve. Entonces uno entiende que esto es un balance entre el dolor que hemos sentido y el país que podemos construir. Uno que sí se encuentra que la mayoría de las víctimas terminan votando sí porque no quieren que lo que a ellos les pasó les pase a otros. Y la verdad es que nadie quiere un país en el que se siga derramando sangre, en el que nos sigamos matando entre hermanos, y por eso hay también mucha esperanza, pero no entiende el dolor. Acá no se trata de estigmatizar al que vota no, lo que se trata es precisamente incluso de volverlo algo con argumentos, pero también agregarle arte y diversión a esto, porque al final de cuentas somos hermanos. Medellín, Antioquia, nos hemos reconocido por cómo nos unimos ante todas las causas. Entonces, que esto no nos separe, por el contrario, unámonos, sentémonos, argumentémonos y que eso nos acerque más, que esta sea una experiencia para encontrar a otros hermanos y para construir el país que vamos a tener que construir de aquí en adelante juntos. Sí, señor Daniel, y mire, nos siguen escribiendo por el numeral con argumentos sí, y hay una pregunta también muy latente acá en el departamento de Antioquia y es si la reforma tributaria va a servir para financiar todo el tema del posconflicto. ¿Qué decirle a estos ciudadanos? Mira, hay dos, uno con la plata pública hace dos cosas, uno la gasta en guerra, pero todo lo que haga en guerra es gasto. Cuando uno tirar una sola bomba vale 1.000 millones de pesos. Y esa plata no, de ahí no van a salir semillas ni árboles, no. Es una plata que se tira. Pero cuando uno invierte la plata en educación, en salud, en justicia, en representación, para que la gente se pueda representar, hoy eso sí genera frutos, muchos frutos. Esta reforma tributaria se hace, entre otras, porque el gobierno ha gastado muchísimo en guerra. Si nosotros no paramos la guerra, no solo va a haber que hacer esta reforma tributaria, va a haber que hacer otra el otro año. Es que todos los años se hace una reforma tributaria. Cada año se ha hecho una reforma tributaria y no habíamos firmado la paz. Esta es otra de las reformas tributarias por estar gastando tanto en guerra. Ahora, no quiere decir que vamos a reducir el ejército, no. Si se firma la paz, no. El ejército se va a mantener, pero no lo vamos a seguir creciendo. Es que hace 16 años teníamos 200.000 soldados y hoy tenemos 600.000 soldados. Entonces lo ideal es no seguirlo creciendo y en lugar de invertir en más soldados, invirtamos en más profesores, en más educación, en más salud, en más pensiones, en más educación para la gente. Mire, y la gente nos sigue preguntando, Daniel, a través de la pantalla. Vamos a ver qué nos dice J. Mario Vergara. Esa sí es una pregunta para nosotros acá en el estudio. Adelante, J. Mario. ¿De qué manera se garantizará que los recursos que antes eran invertidos en la guerra armada contra las FARC van a pasar a satisfacer en alguna medida las necesidades sociales de los colombianos? Gracias. Mario Vergara, muchas gracias. Es un poco de lo que hemos venido conversando, Daniel, durante esta transmisión, y es qué va a pasar entonces con esos recursos. Bueno, Mario, muy importante. Oscar, a Mario le respondo. Muy importante pregunta. Se va a crear un fondo de tierras donde hay 3 millones de hectáreas que se le van a dar a los campesinos más pobres del país. Además, se va a ayudar a titularizar la tierra de millones de campesinos que hoy no tienen titularización de sus tierras. ¿De dónde va a salir eso? Entre otras, va a salir precisamente la tierra que se le va a quitar a las FARC. ¿Por qué? Porque ellos en el Tribunal de Justicia Transicional tienen que decir toda la verdad. Y cuando se sienten ahí, lo primero que les van a preguntar es ¿dónde está la plata y qué tierras tienen? Y ahí se les aplica extinción de dominio. La extinción de dominio quedó intacta, es decir, todo bien que ellos entreguen voluntariamente o que no entreguen y nos demos cuenta que es de ellos, se les quita inmediatamente, va a ese fondo y con ese fondo se repara a las víctimas, pero también se le va a dar tierra a los campesinos que no tienen. Bueno, y si ya hablamos de esa verdad, esa justicia, reparación y no repetición
de algo fundamental dentro de todo este proceso de paz que tienen que ser las víctimas. Pero le pasó a Zafarrancho. Yo quiero seguir escuchando esos argumentos del sí y del no. Vamos a ver quién gana en esta. Vamos a ver quién gana en esta. Adelante, muchachos. Y yo me voy por el sí, de nuevo se lo repito. Quienes van por ese no, veo que tienen muchos mitos. Me voy a ir por el no, por esa simple razón, porque el desmovilizado no le pagará prisión. Pero ese es otro mito, que si va a pagar prisión, incluso va a responder por la no repetición. Van a subir los impuestos, no lo sabe el de este lado. Le subirán a el IVA y quitarán los pensionados. Está muy desinformado, vea yo me suministro. Se ve que no ha entendido nada al viceministro. Oiga, Zafarrancho, David, Samir, ¿es difícil trobar sobre el plebiscito o no? Pues uno siempre los pone a trobar sobre otros temas más sociales de pronto. ¿Difícil? Es un tema candente. Digamos que los temas políticos a los trovadores nos representan a veces cierta dificultad y sobre todo porque tocan muchas susceptibilidades en el público. Entonces, al igual que hay que estar muy informado. Entonces, si no se está muy en la actualidad, muy pendiente de la noticia del día a día, pues te van a corchar esos temas. Pero le sale muy natural. Le sale muy bien. Es extenso el tema, pero hay que hablar. Siempre nos tenemos que estar dateados y tenemos que estar en constante conversación. Pero es un tema muy, muy amplio. Pero lo hace muy bien, felicitaciones. Lo bueno es que, mire, están en esquinas opuestas y son amigos o no. Totalmente, hermanos. Hermanos. De hace rato. Mire, y a través de nuestras redes también nos están preguntando, viceministro Daniel, y es lo siguiente, y es sobre el tema, José Gabriel, y es sobre el tema de los acuerdos. ¿Se pueden modificar los acuerdos o definitivamente ya esos puntos como quedaron? Mira, yo siempre, y en eso he sido muy firme, uno tiene que respetar los que votan el no porque hay muchas cosas que les duele, tiene que respetar a los que votan el sí porque tienen la esperanza de un futuro mejor. Pero en lo que sí no nos podemos engañar es creer que uno puede votar no y entonces eso se renegocia y entonces, y ya, se cambian 3 articulitos y la guerrilla baja del monte y dice, ahora sí me quiero ir para la cárcel. Ustedes se imaginan a Timochenko diciendo, no, ahora sí me quiero ir para la cárcel y ahora sí no quiero participar en política. No, la historia en Colombia demuestra que cuando se cortan los acuerdos nos demoramos 16, 20 años en volver a sentarnos. ¿Cuántas madres solteras, cuántas víctimas, cuántas personas van a perder a sus hijos, a sus hermanos en 20 años? Entonces, no, paremos esta guerra ya. Y los que votan por el no, pues sigamos con la guerra, eso también es una decisión, pero no nos engañemos. Votar no significa acabar con el acuerdo y buscar otra alternativa. Viceministro, ahorita hablábamos de esa verdad, esa justicia, no repetición, que es lo más importante, y estamos hablando de uno de los puntos del acuerdo, yo creo que en los que más se demoraron, porque son las víctimas, es que estamos hablando de 6.9 millones de víctimas en el país que deja esta guerra, viceministro. ¿Qué decir frente a este punto en específico y lo que viene para esas víctimas? Ahorita decíamos que ya piden la paz, piden esa reconciliación, piden esa verdad, pero ¿qué viene para ellas luego de firmado este acuerdo ya en Cartagena? Este conflicto ha dejado demasiadas víctimas, 7 millones de víctimas en un país de 48 millones de habitantes, eso es demasiado. Este acuerdo se hizo con las víctimas en el centro. Eso significa que, por ejemplo, la reparación, la verdad, las víctimas piden mucho la verdad. ¿Dónde está mi familiar? ¿Por qué mataron a mi hermano? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó lo otro? Y acá los victimarios no son solo la guerrilla. El Estado ha aceptado que también fue victimario. Los paramilitares han aceptado que fueron victimarios. Entonces, para las víctimas, ¿qué viene? Unos procesos donde les van a contar la verdad. ¿Qué pasó y qué no pasó? Segundo, va a haber una reparación que la guerrilla va a reparar y eso es muy importante. La guerrilla va a reparar. Ayer Timochenko hizo algo muy importante, pidió perdón. Que era lo que estaban esperando todas las Todos víctimas. estábamos esperando eso. La única pregunta que yo no era capaz de responder cuando me la hacían en estas sillas era, ¿pero por qué vamos a negociar con alguien que no ha pedido perdón? Ayer por eso cuando Timochenko pidió perdón, todos nos levantamos
y enarbolamos pañuelos blancos porque pasó lo que creíamos que nunca iba a pasar. Pidieron perdón y además prometieron que de ahora en adelante su única arma iba a ser la palabra. Así como cuando sentamos a los ciudadanos. Ya no pitos, ya no megáfonos, o en el caso de ellos ya no balas, sino argumentos en el Congreso y en la calle. Que sean los ciudadanos ya con votos que los elijan o no los elijan. Yo creo que la van a tener difícil, pero bueno, para eso es la democracia. Mire, acaba de pasar la 10ª conferencia de las FARC, viceministro, donde definitivamente dejan de ser un grupo armado ilegal, pasan a un movimiento político, y eso es importante porque se aceptan los acuerdos por parte del grupo guerrillero en su totalidad. Y hay preguntas también y dudas de la ciudadanía frente a esto, y es decir, bueno, van a llegar con 10 curules al Congreso de la República, dicen que se van a tomar el poder, que definitivamente vamos a pasar a ser como una Venezuela. ¿Qué decirle también a toda esta gente que tienen todas estas dudas? Bueno, esto no es la primera vez que ocurre en Colombia. En Colombia hemos hecho muchos acuerdos de paz, más de 100 amnistías, más de 50 indultos. El más cercano fue con el M-19, con el EPL hace 25 años. En ese momento les dimos el 20% de las curules de la Asamblea Constituyente. ¿Y nos volvimos en un país castrochavista como Venezuela? No, y les dimos el 20%. Esta vez solo les damos el 4%, 4 punto algo por ciento, eso no es nada. Nosotros tenemos 267 congresistas, 268 congresistas, y ellos van a tener 10. Es decir, eso no va a pasar. Colombia es un país de democracia, con una democracia estable desde hace muchos años, y por eso ni pasó con el M-19, ni pasó con el EPL, pues tampoco va a pasar con las FARC. Yo también quiero retomar algo que decía ayer Timochenko dentro de esa firma de paz, y decían ellos que definitivamente van a seguir las diferencias, va a seguir de pronto la oposición frente a un gobierno, pero que esta vez no a través de las balas y la guerra, sino a través de ese diálogo político, que es lo más importante. Yo creo que eso es lo más importante de este proceso. Ellos van a coger 7.000 fusiles que estaban apuntándole a campesinos, campesinos apuntándole a campesinos, los van a entregar, eso los va a recibir la ONU. Con eso se van a hacer 3 monumentos, uno acá, uno en Cuba y otro en la ONU, en Washington, en Nueva York. Y luego van a pasar a hablar y a hacer política. Ahora, los ciudadanos, los que nos están viendo, son los que van a decir si votan por ellos o no. Por eso es la tranquilidad, esto no se va a volver como Venezuela de ninguna manera, a menos de que los ciudadanos quieran que se vuelva como Venezuela, y yo creo que nadie acá quiere que esto se vuelva como Venezuela. Entonces eso no va a pasar en Colombia. Viceministro, recordamos entonces, numeral con argumentos sí, nos pueden hacer las preguntas ciudadanas que quieran para que acá pues las personas expertas y los que han venido haciendo toda esta promoción del sí en el departamento de Antioquia les expliquen por qué acudir a ese próximo 2 de octubre al tema del plebiscito. Y nos vamos a un corte de comerciales a ritmo de zafarrancho, ¿le parece, viceministro? Sigo parado en el no, porque tengo mis razones, y un día voto para el sí, pero en otras condiciones. Yo en cambio veo los sí más bonitos y sensuales. ¿Qué opinan ahora sí? Nos vamos a comerciales. Quieren pasarte invicto, pero no me he olvidado, victimitas del conflicto. Vamos a hablar de ese tema, que sea en esta ocasión. Vamos a ver si esta vez sí va a haber reparación. Yo de eso estoy de acuerdo, sí va a haber reparación. Como lo dije ahorita, también no repetición. Y hubo algo que me gustó, yo vi ayer en la ocasión, que incluso Timochenko a ellos les pidió perdón. Señor, Grupo Zafarrancho, seguimos acá en el Museo Casa de la Memoria, en la ciudad de Medellín, muy cerca al barrio Boston, al centro de la ciudad de Medellín. Y hay otra pregunta por nuestro numeral
Con argumentos sí, y tiene que ver con el tema de víctimas y con el tema de nuestros campesinos. Muchos dejaron sus tierras, dejaron sus campos, se trasladaron a las grandes ciudades buscando oportunidades por culpa de la guerra. ¿Qué va a pasar con estos campesinos? ¿Cómo van a volver a sus tierras, viceministro? Bueno, lo primero es que va a haber un sistema de protección de las víctimas que perdieron sus tierras para que puedan volver a recuperar las tierras. Además, se va a crear un fondo con 3 millones de hectáreas para darle a los campesinos y además muchos de las personas que nos están escuchando, que son, yo sé que están en todas las regiones de Antioquia y de todo el país, algunos de ellos tienen tierras, muy pocos las tienen tituladas. Hay 7 millones de hectáreas de tierras que no están tituladas. Este acuerdo busca que puedan obtener la propiedad de sus tierras y al obtener la propiedad de sus tierras, entonces ¿qué obtienen? Créditos, acceso a programas del gobierno y muchas cosas a las que no tienen acceso hoy. Por eso esto de verdad es un acuerdo para las víctimas y para quienes tienen problemas de tierras. Ministro, ¿qué va a pasar con Medellín, Antioquia? Antioquia, uno de los departamentos con más víctimas dejados por la guerra. ¿Qué va a pasar con nuestro departamento de ahora en adelante? Bueno, vienen muchas cosas buenas si él sí gana. Lo primero es que mucha gente no viene a Colombia. China envía 100 millones de turistas cada año al mundo y de esos 100 millones de turistas solo 9.000 llegan a Colombia. ¿Cuántos llegan a Antioquia? Muy poquitos, la mayoría se van a Cartagena, se van a San Andrés, pero Antioquia es un departamento hermoso, pero hermoso. ¿Quién no quisiera ir a recorrer Antioquia, donde los chinos, los estadounidenses, los europeos vieran lo que tenemos acá, pues la maravilla que sería este país en términos turísticos, este departamento en términos turísticos? Entonces el turismo va a derramar mucha riqueza en las regiones de Antioquia, va a llegar mucha inversión, muchas multinacionales van a ubicar sus empresas acá, lo que significa mucho más empleo, porque acá hay mucho talento, pero las empresas grandes les da miedo venirse acá. Pero hay un punto muy importante que tiene que ver con seguridad. El desplazamiento en las ciudades, que llega a las ciudades, llega precisamente por la violencia en el campo y ocasiona y es aprovechado en muchos casos por los combos para capturar a estas personas, para meterlas en el negocio y terminan extorsionando, volviéndose violencia en los centros de las ciudades. Votar sí es votar no al desplazamiento, es decir, para que se acabe el desplazamiento. ¿Para qué? Para que la gente se pueda quedar en el campo y entonces allá puedan tener una vida feliz y no se tengan que venir a las ciudades a sufrir. Viceministro, y ayer escuchamos también al presidente de la República, Juan Manuel Santos, que es el fin de la guerra, pero hay que decir que sigue un conflicto con las BACRIM, sigue un conflicto con el ELN y también es una de las grandes dudas que tiene la ciudadanía. ¿Qué va a pasar también con estos grupos armados ilegales? Porque siguen vigentes. Las FARC salen ya de ese contexto violento, pero siguen estos grupos también en nuestro país. No, sin duda nosotros tenemos muchos problemas, Oscar, pero cuando uno tiene muchos problemas, ¿qué hace? ¿Cómo empieza? Resolviéndolos uno por uno. Las FARC es el problema más grande que tenemos, porque tiene 52 años de historia, es imposible acabarla por la vía militar y además pues nos ha costado muchísimas vidas, nos ha costado muchísima plata, es el ejército insurgente más antiguo de la historia del continente, entonces acabar esto es un gran primer paso. El ELN ya inició el proceso, si nosotros votamos sí, es más probable que el ELN diga, oiga, entonces yo también me sumo. Y en los próximos 2 años seguramente el ELN estaría firmando también un acuerdo. Y no podemos dejar de lado, viceministro, qué va a pasar con esos actores del conflicto que hicieron parte de la guerrilla, con esas personas que tomaron las armas y que hoy toman esa decisión también de dejarlas y dar un paso y que buscan un proceso de resocialización. ¿Qué va a pasar? Van a llegar a estos lugares de concentración. En el departamento de Antioquia se han habilitado 3 puntos de concentración, 2 puntos veredales. ¿Qué va a pasar con esta gente y cómo va a ser este proceso? Porque la idea también es vincularlo nuevamente a su familia, que puedan tener un trabajo estable ya en la legalidad. ¿Qué va a pasar con estos jóvenes? Bueno, y ese con es estas quizá mujeres? el punto más importante porque en los procesos de reinserción anteriores, por ejemplo el de los paramilitares, cometimos muchos errores y ellos terminaron otra vez cometiendo, o sea, en bandas, crearon las BACRIM, entonces tuvimos muchos problemas ahí. ¿Qué aprendimos ahí entonces? Que tenemos que hacer procesos de resocialización con ellos, vamos a meterlos o ellos van a estar en unos proyectos productivos en el modelo de cooperativas, se les va a dar unos recursos durante 2 años. ¿Para qué? Porque si no les damos algo, ellos van a terminar en las ciudades robando o utilizando otra vez sus fusiles o en el ELN. Entonces les vamos a dar unos recursos mientras aprenden otra vez a hacer, no sé, a labrar, a hacer artesanías, pero también a producir. Yo tengo muchos emprendedores
que dicen yo estoy dispuesto a ir a enseñarles. Ellos se han perdido toda una generación, no saben usar un smartphone, no saben usar la tecnología, un computador. Yo estoy dispuesto a ir a ayudarles, pues yo también estoy dispuesto a ir a ayudarles, porque tenemos que ser un solo país. Y yo sé que, Oscar, si tú tienes la oportunidad también lo harías, y yo sé que muchos ciudadanos estarían dispuestos a resocializarlos a ellos, o más bien a reintegrarlos a la vida civil, a movilizarlos por la democracia y por la sociedad. Vamos a escuchar la siguiente pregunta de otra ciudadana, de María Alejandra, y enseguida vamos a hablar también de ese tema fundamental que es la labor ciudadana. Nosotros como ciudadanos, ¿qué debemos de hacer en ese proceso de paz? Veamos la siguiente pregunta. Hola, mi nombre es María Alejandra Rincón Rojas. Mi pregunta es, ¿qué tanto de cierto es que nuestro país se convierta en lo que está viviendo en este momento Venezuela? Y ante las dudas y ante los temas que nos han venido generando todo este tema de debate, de análisis, pues tenemos respuesta de Frank Per, que fue también otro de los grandes negociadores de este acuerdo en La Habana, Cuba. Desde el primer día en que nos sentamos con las FARC, quedó claro que aquí no están en juego ni el modelo político ni el modelo económico. Los acuerdos que hemos logrado en el tema rural y en el tema político están dentro de nuestra Constitución y de nuestro sistema económico. Aquí lo que hay son oportunidades de prosperidad, crecimiento e inversión con seguridad. Preguntas ciudadanas. Mire, y lo que decíamos ahorita, viceministro, y es la labor de nosotros como ciudadanos dentro de todo este proceso de paz. Primero, yo creo que es desarmar los corazones. Pero, ¿qué más tenemos que hacer dentro de todo este proceso, viceministro? Yo a veces hago un ejercicio cuando estoy en un público, le digo a la gente, oigan, listo, cierren todos los ojos. Van a levantar la mano los que crean que el gobierno va a resolver este problema o todos los problemas de la sociedad. Listo, mírense. Y muy poquitos tienen la mano levantada. Luego le digo, cierren de nuevo los ojos. Ahora levanten la mano los que creen que los ciudadanos son los que van a resolver los problemas. Levantan la mano, abren los ojos y cuando miran se dan cuenta que casi todos tienen la mano levantada. Esto no es lo que haga el gobierno puede hacer mucho, pero es cuando los ciudadanos nos damos cuenta que es entre nosotros que tenemos que resolver los problemas que damos un paso adelante. Los ciudadanos tenemos una responsabilidad grandísima. La primera es dejar de tratarlos como extraños, enemigos y empezar a tratarlos como hermanos también, que tuvieron dificultades, que creían en otra cosa, que se equivocaron, pero que llegó la hora de que vuelvan a la sociedad. Eso es como el hermano que uno a veces tiene, la oveja negra de la familia, pues uno no lo puede maltratar ni hacerle daño, por el contrario uno trata, o el hijo, la oveja negra. No, los padres siempre están pendientes de eso y tratando de ayudarlo y de traerlo a la familia. Eso es lo que tenemos ahora, vamos a traerlos al hogar, vamos a darle la bienvenida a la democracia y los ciudadanos somos los que tenemos que verificar que todo lo que está escrito ahí se cumpla. Viceministro, Grupo Zafarrancho, televidentes, vamos a otra pausa de comerciales y ya regresamos con un tercer bloque para seguir con argumentos hablando sobre el tema del plebiscito para la paz, pero también dándole respuesta a todas esas dudas ciudadanas que tenemos sobre todo este proceso que duró 4 años en La Habana, Cuba. Ya regresamos. Sigo parado en el no, si me prenden las alarmas, porque no hay seguridad, que entreguen allá las armas. También viven azarados allá ese gran elenco, y hasta ayer con un avión se me azaró Timochenko. Obvio que se iba a azarar de miedo en esta tierra, porque esa es la psicosis de tantos años de guerra. Por eso es el momento de abrazar los generales, de decirle no a la guerra y de ir pa' comerciales. Léete bien el acuerdo y hacelo de inteligencia, pa' que el domingo votes y que sea voto a conciencia. Bien sea por el sí o el no, hay que hacer el mandado y hay que hacer ejercicio y votar con el cuidado. Grupo Zafarrancho, que nos acompaña hoy, la idea es que
con argumentos desde todos los puntos de vista, podamos entregarle a la ciudadanía la importancia de estos acuerdos de paz firmados lógicamente o dados en La Habana, Cuba, y firmados ya acá en nuestro país, en Cartagena, entre esas dos partes, el gobierno nacional y las FARC. Viceministro, vamos a hacer unas preguntitas al grupo Zafarrancho, a David Samir, porque la idea es, ¿se leyeron todos los acuerdos para poder trobar las 267 páginas? El examen. Lo que dicen las redes. ¿O fue un pastelito que les pasó a Juliana, pero aquí nuestra directora? Se leyeron el resumen. El resumen, por ahí lo leímos sobre los mitos y tantas noticias, tantas cosas que hemos visto. Y yo soy abogado, parte de los acuerdos, del acuerdo me he leído, lo que pasa es que está extenso, pero sí he hecho como una síntesis como para hacer el ejercicio concienzudamente. No, inclusive entre nosotros, en temas de amistad, hemos puesto el tema al debate. Algunos dicen que sí, otros dicen que no, por el tema de que bueno, que no van a pagar un día de cárcel, el tema del supuesto sueldo con el que van a salir los desmovilizados. Entonces es un tema en el que siempre hemos nos movemos. discutido, hemos charlado, sí. Oiga, y tienen hoy un instrumento muy bonito. Quiero también resaltar esa guitarra porque es, oiga, muestra transparencia también, ¿o no? Hablemos un poco de esa guitarra. Está rara, ¿no? Sí. Hay una parecida. Esta guitarra es problemática. Yo digo que es solamente bonita porque gasta mucha pila, no es la Silent. Es una guitarra que se desarma, es muy chévere para los viajes y para este tipo de programas es muy pertinente, propicio. Y qué pena, hay una guitarra también que es parecida, que es la escopetarra. No sé si de La Paz, sí. Si la recuerdan, por ahí algunos artistas la tienen, entonces esa guitarra va por el sí. ¿Será? Tiene la formita de sí allá. Pero suena no. Oiga, y se desarma como se van a desarmar muchos guerrilleros en el país, viceministro. Afortunadamente, gracias a Dios. Vamos a menos otra armas. trovita y seguimos con más preguntas para el viceministro. A mí me gustó esa idea, para serle bien sincero, se desarma al igual que lo harán los guerrilleros. Y espero que si lo cumplan, que sea de verso fino, porque solo he pensado al bienestar del campesino. Se va a acabar el programa y tanto que he trovado aquí, y yo ya estoy seguro que te convencí a ti. Eso lo vamos a hacer al final, viceministro. Vamos a ver si sí o si no. Mire, hay que hablar también de un tema fundamental, son las elecciones del próximo domingo 2 de octubre, por ese tema del plebiscito. Varias opciones salieron dentro de todo el tema de la negociación, una era un referéndum, y al último se da por el tema del plebiscito. Una pregunta que hace el presidente, y hoy hay una duda grande y tiene que ver con el tema de las elecciones. ¿Cómo va a ser ese proceso? Pues yo sé que usted no es de la registraduría, pero sí quisiera saber, mucha gente está de pronto pensando, voto como cualquier elección normal, ese es mi puesto de votación, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo acudir a las urnas ese próximo domingo, vicepresidente? Oscar, lo maravilloso de esto es que los del sí y los del no, los dos viceministro, perdón. Los dos están de acuerdo en algo muy importante, y es que hay que salir a votar. Los del sí y los del no. Hay que salir a votar. ¿Y cómo se vota? Entonces, el próximo 2 de octubre, que es domingo, este domingo que viene, ustedes votan en el último lugar que votaron. O en el último lugar que inscribieron la cédula. Entonces, si votaban en la escuela, allá también pueden votar. Hay algo que a mí me parece muy importante aquí recalcar, y es, los antioqueños, los paisas, hemos sido unos berracos. Hemos construido todo lo que hemos construido, somos ejemplo en el mundo por nuestra tenacidad, por nuestra berraquera, y todo eso lo hemos hecho en guerra. ¿Qué tal? ¿Hasta dónde podríamos llegar en paz? Yo digo que se prepare el mundo, porque para allá vamos a tomarnos el mundo. O sea, vienen cosas maravillosas para Antioquia, vienen cosas maravillosas para Medellín, nos vamos a convertir en una potencia tremenda. Sí. Y el apoyo internacional ha sido fundamental dentro de todo este proceso, los 4 años también, viceministro, pues vemos a muchos países aliados con Colombia buscando también esa paz de forma conjunta. Sí, la comunidad internacional está sumada desde la ONU. La ONU es como el gobierno del mundo. Y la ONU, que es el gobierno del mundo, dijo, listo, yo apoyo este proceso. No solo dijo que apoyaba el proceso, sino que mandaba 700 hombres a verificar que en efecto la guerrilla entregue cada arma. Porque a veces dicen, no, es que no van a entregar las armas, no, las tienen que entregar todas, porque la ONU va a estar ahí vigilando que entreguen cada arma. Y si se dan cuenta que no entrega un arma, pierden todos los beneficios.
Entonces van a entregar absolutamente todas las armas. Ya fue una orden que se dio en la última conferencia de las FARC. O sea, van a entregar absolutamente todas las armas y eso lo va a verificar la comunidad internacional. ¿Qué va a verificar también la comunidad internacional? Va a verificar que todo lo que está ahí sobre tierra se cumpla también. Entonces, esto le debe dar garantías a todo el mundo de que si la comunidad internacional nos está apoyando es porque esto va bien. Viceministro, hay un tema también fundamental y es que vamos solamente a recibir una papeletica el próximo domingo. Es una sola pregunta y es sí y no. Muy sencillo. O sea, ahí no hay nada de dificultad a la hora de ir ese próximo domingo a refrendar o no el plebiscito. Sí, la pregunta dice, ¿está usted de acuerdo con lo acordado en La Habana para poner fin a la guerra y construir una paz estable y duradera? La gente va a votar sí o va a votar no. Yo siempre digo, cuando voten sí, ustedes estarán parando una guerra. Nosotros cuando éramos chiquitos teníamos héroes. Yo tenía de héroe a Superman, porque cuando iba a caer la persona desde un edificio que la tiraba al malo, en el último segundo aparecía Superman y la rescataba y la salvaba. Y luego uno fue creciendo y entonces ya sus héroes eran los policías, los bomberos, porque salvaban vidas o porque salvan vidas. Y esta vez vamos a tener la oportunidad de todos ser héroes. A mí me gustaría casi que tomarle una foto a ese voto y luego hacer un cuadro que diga 2 de octubre, domingo 2 de octubre de 2016. Ahí una foto del voto con el sí y luego una leyenda abajo que diga el día que los colombianos paramos una guerra. Y hay otra fecha fundamental, el 3 de octubre, como usted lo decía. Seguimos siendo colombianos, seguimos siendo ciudadanos y definitivamente seguimos que tener un norte y esa la paz. El 3 de octubre, sin importar si ganó el sí, si ganó el no, vamos a levantarnos todos a construir un solo país, a olvidarnos de cualquier diferencia y a recordar qué es lo que nos ha hecho antioqueños, qué es lo que nos ha hecho paisas, y es esa capacidad de unirnos, de defendernos, de apoyarnos, de trabajar juntos y de seguir sacando esta tierra adelante, porque esta tierra tiene todo el potencial del mundo. Si hemos hecho todo lo que hemos hecho en guerra, ¿hasta dónde vamos a llegar en paz? Bueno, quedan escasos días para ese próximo domingo 2 de octubre y definitivamente el que no ha leído el acuerdo, que no se quiera leer todas las 267 páginas, sino que quiera leer un resumen de esos 6 puntos, ¿dónde lo pueden encontrar? ¿Dónde lo pueden leer, viceministro? Bueno, hay varios que se están repartiendo en la calle. No le hagan caso a los que digan no. No, mentiras, no. Léanlos también. Pero hay en internet hay varias páginas desde donde lo pueden consultar. Pero yo lo resumo de la siguiente manera. ¿Está usted de acuerdo en que esta guerra hay que pararla ya? ¿Sí o no? ¿Está de acuerdo en que debemos dejar de matarnos entre hermanos? ¿Sí o no? ¿Está de acuerdo en que debemos dejar de gastar tanta plata en guerra y gastarla en salud, en educación, en justicia, en pensiones? ¿Sí o no? Entonces, ¿usted cómo va a votar el plebiscito? ¿Sí o no? Bueno, viceministro, una hora de argumentos, de decirle a la gente que el próximo 2 de octubre pues acudan a esas urnas y definitivamente pues con conciencia voten. Hay un dato importante. Voten. Claro que sí, viceministro. Mañana adelante. Tola y Maruja sí, señor, van a estar haciendo una cosa muy bacana acá. Ya le vamos a decir, vamos a estar también con argumentos, también vamos a seguir haciendo pedagogía, va a estar Tola y Maruja, invitados de lujo, viceministro. Entrevistando a Gonzalo Restrepo, que es fundador del éxito, o más bien gerente del éxito por casi 40 años, fue el que hizo que el éxito que se volviera grande, pero además el negociador paisa en la mesa. Sí. Entonces desde la visión empresarial nos va a decir qué van a hacer, pero además va a estar Tola entrevistándolo. Sí, maravilloso. Señor. Y vamos a tener a estos hombres a ver quién convence a quién. Bueno, y vamos a terminar con Trova, un agradecimiento muy especial también al Museo Casa de la Memoria. Para las personas que no lo han visitado, vengan acá porque acá se conoce toda esa historia de violencia, pero también de lo que están haciendo esas víctimas, buscando esa verdad, esa justicia, esa reparación, pero en especial la no repetición. Nosotros nos vemos mañana con más transmisiones especiales de Teleantioquia, con argumentos a las 8 de la noche. Los dejamos con Trova. Adelante, Zamarrancho, y muchas gracias por asistir también a esta transmisión especial. Ay, señor televidente, si el acuerdo se leyó, ¿está de acuerdo conmigo para ir a votarle al no? No voy a permitir eso, acabando ahora sí
Si usted se leyó el acuerdo, lo invito por el sí. Para que vaya el domingo y allá deje su registro. Este no me convenció, menos el viceministro. Vaya, vote el domingo con amor y sentimiento. Bien sea por el sí o el no, más que sí.